estaban muy interesados, me decían, hay que hablar un poco del Islam, ¿no? Esa figura tan controvertida que fue Mahoma, eh, que difícilmente uno puede entender que haya tenido tanta repercusión, porque hasta ha tenido una vida bastante escandalosa, muchas mujeres, se vanagloriaba. eh, Sin embargo, el Islam hoy está insertado en el mundo, termina siendo algo bastante difícil de explicar. Yo quería saber tu mirada, ¿cómo lo ves el Islam? Bueno, mira, el Islam es un fenómeno muy complejo porque si bien es una religión, también es muchas cosas más, ¿no? Por ejemplo, el Islam es un territorio, el Islam es una manera de ver la vida, es una manera de ver el hombre, la política, la sociedad, el mundo. Así que es una configuración de lo sagrado de alta complejidad que tiene un fuerte enraizamiento político, ¿no? Y especialmente en el siglo XXI ha tomado un protagonismo muy relevante. Recién decías que es un territorio. ¿Por qué es un territorio? Porque el Islam es un califato, ¿no? Empezó siendo una especie de imperio que abarcó todo lo que es la actual Arabia, Mesopotamia, Siria, lo que luego fue Palestina, hasta Persia, ¿no? Y bueno, luego fue creciendo inclusive hasta África. Estuvo en España, ¿no? Claro, claro, en el Vos Magreb. decís que cuando ellos toman una zona, lo toman territorialmente. Es que son un imperio. O sea, la idea de evangelización en ellos es distinta, es de sometimiento. Bueno, de hecho la palabra Islam significa sometimiento a Alá o a el Dios, Ujú, ¿no? claro. Pero vos fíjate que Mahoma comenzó tratando de construir un imperio y lo logró. Y adoptó el monoteísmo judío y el monoteísmo persa para nuclear a las tribus árabes politeístas Ujú. para nuclear poder. Básicamente fue eso. En general tiene cosas parecidas, el ayuno, la limosna, la peregrinación a la Meca, pero tiene todo esa Es un fuerza. judaísmo árabe. A ver, ¿cómo es eso? Claro, tomó todo el judaísmo, el profetismo, Mahoma, el Dios uno, eh, el libro, ¿no? La profecía, o sea, tomó todo del judaísmo para construir una visión del mundo similar, pero adaptada al pueblo árabe. Eh, Él en algún momento dice que el arcángel San Gabriel se le aparece en esa famosa El cueva, ángel, sí. o el ángel San Gabriel, lo cual sería algo del cristianismo. Bueno, a ver, Mahoma toma los ángeles de la Biblia, lo considera Jesús un profeta, De toma hecho, los, lo nombra en el Corán, ¿no? claro, toma los ángeles de la mitología bíblica, ¿no? Y de esa manera se legitima, porque probablemente Mahoma haya sido educado en sinagogas, Ah, ah, haya sido educado en sinagogas en la Meca, en Medina. Entonces, bueno, él tenía un gran conocimiento del judaísmo. él se casa con una mujer muy rica, Uh-huh. Khadija. Y era una persona muy educada, Mahoma, ¿eh? Ah, Se habla que no sabía leer ni escribir, no. sí, Era una persona muy algunos educada. dicen que era analfabeto y otros No, dicen no que era sí. muy educado. Ah, perfecto. Obviamente, bueno, como religión, como experiencia de lo sagrado, bueno, él dice que habló con un ser sobrenatural y le dictó el Corán. Ujú. Está bien, hay que respetarlo, es lo que él dice, o lo que dijo, y lo que creen millones de musulmanes, desde un punto de vista religioso, ¿no? Pero desde un punto de vista político, Mahoma fue un gran estratega, un gran emperador, digamos. ¿Tenemos que tenerle miedo al Islam No, o no, al el Islam, islamismo? no, no, el islamismo es una religión más que obviamente hay facciones minoritarias que son fundamentalistas, ¿no? Ajá, Son fanáticos, digamos. A ver, que sea una religión fundamentalista no hay que tenerle miedo porque todas las religiones fundamentan, claro. sea en la Biblia, sea en los Vedas, sea en los textos budistas, toda religión fundamenta, ¿no? Ahora, el hecho de que logren una fanatización y quieran hacer el califato acá en la tierra, bueno, eso genera un problema político importante. Pero vos decís que son grupos minoritarios, esos Sí, fundamentalistas. sí, claro.
La A veces, mayoría de los musulmanes no son así. cuando te llega algún reel, vos ves, por ejemplo, de Barcelona, de Londres, cómo están creciendo, cómo ocupan cargos directivos en Claro, la alcaldía de Londres. sí, sí, sí. Eh, y cuando uno lee o ve esos reels, te quedas con un sabor como diciendo, esto es para preocuparse, cómo se están instalando. El famoso hecho de tener tantos hijos, como ellos dicen, que su plan es el vientre, eh, frente a una Europa que se está envejeciendo, ¿no? Sí, las relaciones del Islam con Europa no son nuevas. Podemos remitirnos a las cruzadas, al Imperio Otomano Musulmán que llegó hasta Austria, por Ujú. ejemplo, los árabes, como vos bien Sí, decías, que llegaron a España, al sur de España. Las relaciones con el Islam no son nuevas. Lo que pasa es que ese Islam de aquella época era un Islam ilustrado. a ver, Era ¿cómo un es? Islam que tenía filosofía, medicina, química, alquimia, era un Islam ilustrado. Hasta que en el siglo XI un califa persa eh, toma la idea de que hay que sacar la ilustración y hay que volver a las fuentes coránicas. Ah, A partir del siglo XVI, el Islam se encierra en una teocracia. Y Europa, en contraposición, sale del oscurantismo medieval y empieza su propia ilustración. Siglo XVI, siglo XVII. ujú, Entonces en Europa se generó la idea del liberalismo, de separar la iglesia del Estado, de criticar la religión, y el ujú. Islam se encapsuló más dentro de eso. Entonces hoy el Islam que existe es un Islam cerrado en esas ideas teocráticas. ¿Hay algún país que represente, supongo que, que mantenga el islamismo como territorio fuerte del cual se Bueno, expanden? sí, claro, vos tenés todo Medio Oriente, bueno, Irán, Irán no son árabes, son persas, pero ahí tenés una teocracia bien es una establecida. teocracia, Sí, exacto. sí, Eso sí, quería preguntarte, claro. sí, 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 son chiitas, Ujú. son persas, pero bueno, son Y es un musulmanes. estado bastante belicoso, ¿eh? Irán Bueno, había sí, mantenido un conflicto. sí, sí. Sí, son belicosos porque ellos tomaron la idea de la yihad o de la guerra santa de la Biblia, Claro. ¿no? Ujú. Ya en la Biblia está la guerra Eso no santa. lo sabía. ¿Lo dice la Biblia? Claro, Sí. bueno, Josué, por ejemplo, cuando toma Ujú. la tierra de Canaán, Sí. recibe la orden de Dios de asesinar a todo el mundo. Mujeres, niños, animales domésticos, tomar Ujú. Jericó, tomar Jai, tomar Jerusalén. Entonces, bueno, Y él se nutre de esas ideas. claro, Ujú. claro, la guerra de Dios es algo en la mentalidad semítica muy arraigado. Estamos hablando del siglo VII después de Cristo. La égira famosa es en el 622, ¿no? Bueno, eso es claro cuando aparece Mahoma, Claro. ¿no? Como Por eso personaje histórico. está hablando de Mahoma, sí. Pero ya el Islam aparece con Mahoma, ya 2 años después de su muerte ya se compila el Corán. Claro. Aparece la Sharia, la ley islámica, Ujú. ¿no? Bueno, ya tenés una construcción muy clara. El parecido que hay entre el islamismo y el judaísmo. Quedé pensando, ¿son tan parecidos? Lo que pasa es que el judaísmo tuvo lo que se llama la diáspora, Ujú. comenzando en el siglo V más o menos antes de Cristo, con las invasiones de los asirios, de los babilonios, y los judíos se esparcieron por todo el mundo antiguo, Ujú. y había una fuerte comunidad judía en la Meca, ya para la época de que Mahoma aparecía en el mundo, ¿no? El siglo Ujú. VII, de la era cristiana, y seguramente Mahoma habrá asistido a la sinagoga, tuvo acceso a la Biblia hebrea y a la Biblia cristiana, conocía el cristianismo bizantino, Ujú. conocía el imperio de Sapur II en Persia, Ajá. que eran monoteístas. Y bueno, y la idea de construir un profeta que tenga un solo mensaje, que sea revelado por un solo Dios y que tenga un solo libro y una sola verdad, bueno, genera un totalitarismo, ¿no? Claro. Para Occidente la figura de Mahoma, si vos querés del islamismo, es muy fuerte por el lugar que le hacen jugar a la mujer, ¿no? Sí, igual de todos modos ellos le dan más importancia a Dios, ¿no? Ujú. De hecho, niegan ser mahometanos. Si vos los llamás mahometanos, Ujú. no les va a parecer bien, porque dicen no somos seguidores de Mahoma, Ujú. de un hombre, no somos seguidores de Dios.
Y el papel de la mujer, bueno, se debe un poco también a esa detención que tiene esa religión en la Edad Media. Ujú. Se debe un poco a eso. Están cubiertas. Bueno, el cristianismo también se cubre, ¿no? Las mujeres. Para ir a ver al Papa se visten de negro. Sí, ya no o se tanto como ponen- antes, sí, pero para ver al Papa, en general en las Claro, iglesias no se da tanto. claro. Creo que ni pueden conducir autos. Mira, eh, la religión monoteísta es patriarcal. Va, todas las religiones son patriarcales, la India también, porque provienen de una época en la cual el hombre tenía el poder, claro. ¿no? La diosa era prehistórica, ¿no? Ujú. Digamos, la relación de... Claro. Sergio, ¿y es posible un enfrentamiento entre judíos y el islamismo? La situación en ese Medio Oriente. Bueno, vos tuviste la guerra de Gaza hasta hace poco. Sí, Bueno, fue un enfrentamiento entre musulmanes y judíos, claro. ¿no? Y lo que pasa es que la guerra ellos la mantienen en ese territorio. Vos tenés un país como el nuestro donde no hay problema entre judíos, musulmanes, cristianos, Es cierto, es cierto. por Convivimos fortuna, todos, ¿no? convivimos Por todos. fortuna. Por lo menos hasta ahora. Pero allá el problema es territorial también. Hay un problema territorial porque ellos consideran el territorio como sagrado. No olvides que la promesa a Abraham que Dios le hizo es a la tierra, ¿no? Todas estas son religiones abrámicas. Son abrámicas, claro. Claro, lo tienen como padre Abraham. Cristianismo, judaísmo e islam. Que también se llaman las religiones del libro, ¿no? ¿Por qué del libro? Porque tienen un libro. A ver, muchas religiones tienen un libro, ¿no? Pero digamos, los judíos tienen la Biblia hebrea o la Tanaj. Sí. Los cristianos tienen la Biblia cristiana, el Nuevo Testamento, y los musulmanes tienen el Corán, que es el tercer testamento para ellos. Mm. Es decir, la tercera revelación de Dios al hombre y por lo tanto la última. No hay más revelación que esta, es el sello. ¿Se sabe dónde está enterrado Mahoma? ¿Se le rinde culto a la tumba? Si la hubiera. Por lo general se hacen peregrinaciones, bueno, como sabes, a la Meca, a la Sí, Kaaba, sí. que es un edificio cuadrado, y se hacen peregrinaciones a la tumba de Mahoma, Ajá. que también Está está ahí. en la Meca. Y vos sabés que acá en el tema de las peregrinaciones y de los rituales, el Islam sale un poco de la instancia política y se transforma más en una experiencia de lo sagrado. Ujú. Porque también es eso, ¿no? Es una experiencia espiritual. Claro, claro. Es la adoración a Dios, es una creencia escatológica, es una creencia en lo sobrenatural, es una espera de salvación. En eso recuperan lo que recuperan todas las religiones, Claro. ¿no? ¿Cómo es su doctrina o su liturgia, si la tuviera? Mira, la liturgia islámica es muy leve. En las sinagogas, por ejemplo, perdón, en las mezquitas, por ejemplo, no hay imágenes. Sí hay versículos del Corán, se basa mucho en la escritura. Sus reuniones son más que nada, son 5 oraciones diarias, lo ideal, Ujú. es cuando se inclinan a la En tierra. distintos momentos del día, ¿no? Claro, Supongo. 5 oraciones diarias, lo máximo, lo mínimo serían 2. Ayunan un mes al año, el Ramadán. Pero es bastante escueta, ¿no? La liturgia se recupera más Dan en el limosna sufismo. también, son de Caridad, caridad. hacen Sí, oraciones, sí. bueno, hacen sacrificios de algunos animales el día de la peregrinación, Ajá. sacrificios cruentos. ¿Los domingos es un día de alabanza? No, es el viernes, Es viernes. sábado judío y domingo cristiano, ¿no? Ah, mira. Perfecto. Sí, quien recupera mucho la liturgia o su experiencia de los sagrados es el sufismo, que es la mística islámica, Ujú. muy combatida también por el Islam, ¿no? El Ujú. Islam cerrado, el Islam ortodoxo, donde dicen llegar los místicos a una comunicación con Dios a través de letras, a través de meditación en mandalas, Claro. a través de imágenes kúficas, como se llaman, son escrituras, y de esa manera, bueno, quieren trascender su ego y reunirse con Dios. Sergio, ellos tienen, por ejemplo, bautismo, sacramentos como matrimonio. Tienen sacramentos, se convierten al Islam, tienen la Shahada. ¿Qué es? La Shahada es la declaración de decir, no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Ujú. Cuando vos decís eso, te convertís al Islam. Es lo mismo que el cristiano cuando acepta a Cristo. En su Claro, corazón se claro. convierte en cristiano. Bueno, de la Perfecto. misma manera, si vos repetís la Shahada, Sí.
celebras la unidad de Dios y la unicidad, único y uno, claro. aceptas el monoteísmo estricto que ellos tienen, bueno, te haces parte del Islam. Ellos escriben en árabe. Si vos querés ser musulmán, tenés que estudiar árabe clásico. Ah, la pucha. Porque el Corán hay que leerlo en árabe clásico. Claro. ¿No? Si bien hay traducciones, pero sí. la consideran La palabra Alá. Allah, el Dios. El Dios. Claro, era como él, Elohim en hebreo. Hubo momentos que fueron grandes filósofos, Averroes, ¿te acordás? En el mundo Bueno, árabe, pero yo te digo, es Islam ilustrado. Claro, eso duró entre el siglo VII y el siglo XIV, como mucho. Y tuvo un Islam ilustrado, claro. Mientras Europa estaba en el oscurantismo, claro. Ellos tenían mucho conocimiento, inclusive guardaron el conocimiento de Platón, de Aristóteles. Estos días estuve viendo que salió un libro de Marcelo Bullo, que se llama Lepanto, que es la famosa bisagra entre el mundo árabe y el catolicismo, como casualmente un Juan II de Austria, dirige la flota católica, que era una unión, una alianza de países europeos, y ahí si no se hubiera perdido seguramente Europa a los ojos del catolicismo, ¿no? Se hubiera perdido porque le hubieran ganado, viste que ya estaban muy, muy instalados. Los musulmanes. Claro. Como está pasando ahora. Como está pasando ahora. Pero vos me decías que no hay que preocuparse. No, no es que no hay que preocuparse. A ver, Occidente en el colonialismo y en las guerras generó, bueno, Roma vino en el avispero y obviamente la periferia va hacia Europa, ¿no? Buscando un mundo mejor. Así que bueno, se está cambiando la configuración de Europa, sí, sin duda. La ilustración ya terminó, la modernidad ya terminó y ahora nos enfrentamos a un mundo diferente que hay que ver qué rumbo toma, ¿no? Algunos llaman posmodernidad esto, ya quedó viejo también ese Para mí ya es la muerte de la historia, ¿no? Yo creo que la historia ha muerto ya. Vos hiciste un libro. Escribí un libro sobre el tema. Que se llama La muerte de la historia. Algo Pasión y muerte, de, la historia. Sí, sí. Encantador el libro. Bueno, gracias. Sí, muy bueno. Donde también planteo que muere el sujeto, el concepto filosófico del sujeto. La muerte de la historia en torno a la muerte de esa historia dialéctica marxista, ¿no? Claro. Hegeliana, eso ha muerto. Pero la cantidad de relatos que hay, la posverdad, todo eso genera la rapidez, la aceleración, todo eso genera que la historia ya no sea lo que era antes. Ojalá sea como decís, algunas veces nos llegan información del posible conflicto y cómo se están armando todos entre judíos, árabes, potencias que van colaborando con uno y otro, así como Estados Unidos apoya más a los judíos. Otros países como China están muy cerca de Irán, China a veces está cerca de Rusia. Entonces, en ese escenario, uno vive con cierta preocupación, ¿no? Sí, bueno, el Medio Oriente es un polvorín, pero también ves Europa del Este, bueno, ahora América Latina, China y Taiwán, India y Pakistán. Es decir, el mundo se prepara para una gran guerra, o por lo menos para la única guerra que puede tener en este tiempo, que es esta guerra por secciones, ¿no? Estaba leyendo que Trump y China no aceptan árabes islámicos. Me pareció, me llamó la atención eso, ¿no? Los querrán proteger. Preocupados por la inmigración en Europa, una manera de protegerse. La inmigración es una cuestión que va a pasar por la descolonización, porque llevaron las guerras calientes a la periferia, mientras ellos estaban en su momento en una guerra fría. Bueno, esto obedece a causas, ¿no? Problemas de población, no hay jóvenes en Europa, mano de obra necesitan. Estamos en otro mundo. Claro. El mundo de la Guerra Fría se acabó en el 89, estamos en otro mundo, en otra historia, y bueno, y hay que adaptarse a eso, hay que pensar esto. Muchísimas gracias, Sergio. Como siempre es un gusto enorme hablar y que nos ayudes a